Bueno, damos inicio a nuestra audiencia y vía Zoom, el consultor estrella del Tribunal de la Tarde en materia internacional, el distinguido amigo Víctor Villanueva. Gracias, Julio, gracias. Mildred, siempre un placer estar aquí en esta mi casa, el Tribunal de la Tarde. Sí, sí, sí. Así es tu Bueno, casa. Víctor, aprovechando la oportunidad para pasar un balance a los resultados de primera vuelta de Colombia, un país que tenía una tradición desde hace tiempo conservadora, que siempre pues mantiene esos símbolos tradicionales del poder. Sin embargo, en función de los resultados, ha sido todo lo contrario. Quisiéramos conocer tu punto de vista acerca de estos resultados y los factores que llevaron precisamente a ellos. Bueno, estamos viendo unos resultados electorales que, aunque las encuestas lo proyectaban, haberlo visto ya materializado, consumado en las urnas, obviamente que genera ese foco de atención y sobre todo abre toda una palestra de análisis y planteamientos de cara primero a los resultados y segundo en lo que se proyecta. Estamos hablando que el candidato Petro, Gustavo Petro, es alcalde de Bogotá, que ha logrado en su tercer intento de llegar a la casa presidencial de Colombia, ha logrado consumar ahí prácticamente poco más del 40% del electorado que sufragó en esta primera vuelta electoral y digamos que en una primera vuelta histórica en términos de porcentaje de votación porque supera el 50% de la participación cuando siempre había estado por debajo de este umbral en el primer proceso, digamos, de las elecciones en Colombia a nivel presidencial. Ahora tenemos un enfrentamiento entre este candidato que es de izquierda, que es un radical, es guerrillero también, y que se enfrenta a lo que se ha denominado a un outsider de la política, el candidato Hernández, que ha acumulado, que ha logrado más bien la segunda posición para ya dirimirse el próximo 19 de junio en el balotaje que está planteado ya entonces entre Petro y Hernández, quedando fuera como hecho inédito sobre todo en los últimos 20 años de dominio del uribismo, desde que Álvaro Uribe alcanzó la presidencia de la Nación de Colombia hace ya 20 años específicamente en agosto del año 2002 y que de esta manera, después de Juan Manuel Santos, y el presidente saliente entonces de Colombia, ya el uribismo viene a plantearse un escenario por primera vez tras 20 años fuera del dominio de la presidencia de Colombia. Entonces resulta que ahora todos los aprestos están centrados en lo que tiene que ver con la consumación de mayoría. Si bien es cierto que a Petro le fue extraordinariamente bien, sacó más de 2 millones de votos por encima de su mejor proceso electoral en primera vuelta en procesos anteriores y que se plantea en una cómoda posición de poco más del 40% de los resultados. También es cierto que en los ámbitos en donde él puede lograr alianzas y consumar nuevas mayorías, lo tiene muy reducido. Aquí vemos que él puede optar por las alianzas del centro izquierda, que logró un cuarto lugar con poco más del 4% del electorado, y que esto obviamente, aunque se vaya el 100% hacia donde él no logra tener la mayoría que necesita. Por eso también... Perdóname, Víctor, ahí justamente por la pregunta que voy a hacerte, y si se quiere, casi te interrumpo, no, y es en el sentido de las alianzas. Me llamó poderosamente la atención que a tan solo horas de anunciarse los resultados de esta primera vuelta en Colombia, pues Fico, que obtuvo un 25% a escasas horas, pues de manera inmediata suscribe un acuerdo para apoyar a Gustavo Hernández. De hecho, aparecieron en las redes, Gustavo me identifico, una manera, ¿no?, de generar cercanía a esa candidatura de Gustavo Hernández. Señalas con mucha propiedad.
a Petro lo que es ya la parte de las alianzas con aquellos sectores se pudiera ver complicada. ¿Qué tanto pudiera aportar o qué tanto, cómo pudiera moverse Gustavo Hernández en busca de alianzas, de apoyo en este balotaje? Bueno, hay un elemento que hay que verlo en lo que es la distribución poblacional del votante. Aquí el único que va a plantear términos ideológicos es Petro, por ser un candidato de izquierda con una concepción política contra el sistema. Y si bien es cierto, los Saider también tiene un discurso contra el sistema, pero resulta que es una opción electoral que no se había aprobado antes en el proceso electoral. De hecho, ni siquiera había participado en primarias para haber sido elegido por la Liga contra la Corrupción, que es quien lo postula actualmente. Entonces resulta que Petro, y muy pertinente tu pregunta, tu planteamiento, Gustavo Petro ahora tiene el escenario de que todas las fuerzas conservadoras de Colombia irán a contra él. El candidato a vencer será Gustavo Petro. Pero entonces, como es el candidato a vencer y no tiene cómo conquistar nuevas mayorías, él solamente tiene para conquistar las nuevas mayorías en el universo de los nuevos votantes. Pero resulta que los nuevos votantes habrá que estudiar ahora, a partir de ahora, eso no lo tiene, nadie tiene una respuesta a eso. Pero resulta que tendremos que ver cómo los nuevos votantes van a escenificar o a decidir sus votos, ya sea por la opción de Petro o la de Hernández. Y eso va a matizar, obviamente, un simbolismo que le determinará si ganará o no las elecciones. ¿Por qué? Porque en su discurso, en su mensaje, en sus planteamientos, tendrá que moderarse hacia el centro. Y habrá que ver si su electorado circunstancial le votará moderándose al centro, tratando de sumar más votos. Y aquí la jugada estratégica que hace entonces el uribismo con su candidato Fico, y es el hecho de que define desde ya su opción inmediata electoral y da un mensaje a todos los sectores de la sociedad colombiana, que no solo a lo interno, sino también a lo externo, que es el otro problema que supone Petro, porque aquí se va a escenificar literalmente un pulso entre la izquierda de Latinoamérica y el predominio que ha tenido prácticamente por 200 años los Estados Unidos en esa nación. ¿Y a qué me refiero? Bueno, es que Colombia es el único miembro fuera del Atlántico Norte que es miembro de la OTAN. Es el enclave principal militar de los Estados Unidos en la región, en medio de un contexto de un conflicto precisamente con Venezuela. Y resulta que si Petro de asumir el poder, todo esto estará en términos grises para los intereses geopolíticos de los Estados Unidos, y eso obviamente que va a representar, sin lugar a dudas, a un enfrentamiento de tendencia geopolítica e ideológica en la región y que se va a escenificar ahí. Y obviamente, en un país donde los Estados Unidos ha tenido tanto predominio sobre la suerte de esta nación, hago solo recordar cómo la Gran Colombia fue desfragmentada e inclusive cómo hicieron que Panamá se independizara solo para que Estados Unidos tuviera predominio de lo que es hoy el Canal de Panamá. Esto obviamente incide claramente en cuál es la determinación de esta potencia en la región y que sin vacilamiento señalo que va a tomar partidas en este proceso electoral ante lo que se está ofertando ante el electorado colombiano. Es decir, que la definición del uribismo de inmediato es mandando señales claras a todo el estamento, al status quo político, fáctico de esta nación, para que tome la opción de Hernández como la viable. ¿Y por qué también es viable? Bueno, estamos hablando de un candidato empresario que tiene 77 años de edad y que sería muy difícil que vaya y busque una segunda opción, una repostulación, dado a su edad. Vamos a ver cómo se desempeña. Obviamente, solo Dios determina ahí la función de cada uno, pero genera el atractivo de que alcanzando la presidencia de Colombia no tendría mayores ambiciones políticas, lo que le puede dar escenario en espacio y tiempo
para que otras fuerzas se organicen, sea el uribismo u otra tendencia política dentro de Colombia, es lo que entonces Hernández desarrolla la presidencia en caso de obtenerla. Es decir, la opción más que hace converger los intereses del orden político y geopolítico que incide en Colombia actualmente representa Hernández. Ahora vamos a ver cómo esto se va a traducir efectivamente en el electorado. Porque no es solo ya que Petro logre el porcentaje que necesita para ganar en la segunda vuelta, el balotaje del 19 de junio, es el hecho de que hay que hacerlo inclusive de crecer en las tendencias electorales y dentro del universo que está llamado a votar, habrá que ver cómo ambas opciones conquistan los nuevos votantes que representa un porcentaje importante del padrón. En los espacios de discusiones políticas sobre los resultados nuestros, se insiste mucho, Víctor, en decir que no fue que el PRM ganó, sino que la gente salió a votar en contra de. Extrapolándolo con los resultados de Colombia, ¿crees que pudo incidir el hecho de un rechazo a la gestión de Iván Duque en estos resultados? Sin lugar a dudas, el principal sepultero de todo lo que es la concepción uribista del ejercicio del poder en Colombia es Iván Duque. Y por lo tanto ha sido un voto castigo el que ha recibido porque ha sido muy señalado, no desde ahora en la coyuntura electoral, el dossier de medidas, de incumplimiento, insatisfacciones, a pesar de haberse presentado como un presidente transparente, diligente, bien intencionado, y que de alguna u otra manera esto no se tradujo en la efectividad de lo que fue la gestión pública de su gobierno, ni tampoco lo pudo hacer valer con las intenciones o lo que promovía el uribismo con respecto a esto. Fíjate una cosa, donde Hernández tiene mayor ganancia de causa a nivel electoral, en el centro y en las zonas donde se aplicó el Tratado de Paz. Es precisamente una respuesta de ese votante uribista que ni siquiera se vio representada en la opción del oficialismo. Y eso grafica mucho el tema poblacional de cómo se comportó este voto tradicional uribista, que hubiese sido entonces el que le hubiese dado la posibilidad que Fico se presentara a la segunda vuelta electoral, pero la insatisfacción de Duque, los resultados del ejercicio del poder de la gestión pública por parte de Iván Duque ha destruido estas bases y estas esperanzas que el uribismo tenía marcado en esa opción electoral. Hay un tema, voy a mencionarte algunos países y modelos que han llevado cambios en la estructura. Sin lugar a dudas, El Salvador con Bukele, el caso de Perú, Pedro Castillo, y en Venezuela actualmente Maduro. La posible, una... Chile puede también... Chile, estamos en esa línea, o sea, de estos cambios, y estos cambios que pueden darse, y ya bien señalabas en el aspecto de la geopolítica, el tema de Colombia, Estados Unidos y de otros intereses. Petrus, ¿cuál sería? Y sabemos que no tenemos una bola de cristal para poder adivinar el futuro, pero ¿cuáles incertidumbres pues, pudiera generar, ¿no? dentro de todo ese esquema que se ha planteado un posible gobierno de Petrus en Colombia? La izquierda ha avanzado de nuevo en América Latina. Y eso supuso un gran problema para los intereses geopolíticos de Estados Unidos, que había dado de lado a la evolución económica y social de la región y por lo tanto permitió que se consolidara desde Brasil, desde Venezuela, principalmente, una concepción progresista o de izquierda, como si quisieran haber tipificado en Ecuador también. Resulta que ahora lleva esa tendencia nueva vez, como una respuesta a la receta que aplicó los Estados Unidos a la región, imponiendo gobiernos de derecha, etcétera, etcétera, o favoreciéndolo más bien. Y en este caso, las insatisfacciones vienen sustentadas esencialmente por lo económico. El mundo está actualmente en un escenario de volatilidad, de abastecimiento, de costos, de precios, de la cadena económica, de mercadería, lo comercial. Y eso obviamente supone una sola cosa. El gobierno que no logre mantener a raya la economía y los efectos de la inflación es gobierno que irá fuera del poder. Lo hemos visto por doquier.
tú podrás establecer, bueno, pero Macron logró la repostulación, la logró sobre un contexto de la unión del país de cara al desafío común, Rusia. Pero, y logró segmentar ahí una moderación de su planteamiento y una estructuración del voto de cara a las tendencias ideológicas que inciden sobre la nación francesa. En el contexto de la región de América Latina, la insatisfacción está marcada por los efectos centrales que hemos tenido desde la debacle económica, del crash económico de los Estados Unidos en el 2008-2009. Y resulta que en este momento lo que estamos viendo es, digamos, el votante buscando la esperanza de tener un mejor cambio, de tener un castigo a lo que es la corrupción, porque se ha planteado, se ha dado como entendido en grandes premisas de que la corrupción es la causante del no estado bienestar en la región, en nuestros países, en nuestros pueblos. Por lo tanto, lo que estamos viendo tanto en Chile es una respuesta a eso, precisamente los efectos económicos que tuvo, siendo Chile inclusive el país más cerca de alcanzar la condición de Estado desarrollado, acorde a la OCDE, y esto lleva obviamente en que esas revueltas sociales que hubo hace unos años en Chile ha llevado precisamente a todo un movimiento y sus retos en contra del status quo de las élites políticas en Chile. Pero resulta que en otras naciones, como el caso de Brasil, el caso de Argentina, el caso de el mismo Ecuador, Venezuela, el caso aparte, pero la mayoría de nuestras democracias lo que han llevado es un cambio de régimen a razón precisamente del desempeño de las economías como ha acontecido en otras latitudes del planeta. Víctor, muchísimas gracias como siempre, ¿verdad?, por acudir a nuestro llamado y pasar un balance a estos resultados de primera vuelta en Colombia. Sí, ya nos vemos más adelante y siempre presto. Y uno no puede negarse a las citaciones del tribunal de la tarde. Bueno, y en ese sentido, compadre, decirle a Víctor que yo sé que octubre no está tan lejano, entonces que tenemos formularios para el tema de los Tigres del Licey, o sea que para nosotros sería un honor llevarte. Pero formulario de cuáles? De inscripción. Porque hay de función también. Tenemos de eso también. Y las inscripciones obviamente están abiertas. Los aguiluchos somos buenos todos, como los veganos. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a Víctor, gracias a ustedes por la amabilidad de su sintonía. Como siempre nos despedimos por hoy, pero aquí estamos mañana de 5 a 6 en otro Tribunal de la Tarde por Telefuturo Canal 23. Bye, bye.